Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal Astrología para Entender. Buen solsticio de invierno en el hemisferio norte, buen solsticio de verano en el hemisferio sur. El origen de la simbología en astrología, el Sol Invictus, que sería este renacimiento de la luz, se da en el hemisferio norte. Entonces yo voy a hablar desde este punto de vista. Desde el hemisferio sur se le puede dar la vuelta. Es muy difícil hacer un vídeo sobre los solsticios y los equinoccios teniendo en cuenta ambos hemisferios. O sea, sé que a veces hay gente que se molesta por esto, pero es imposible. O sea, es imposible. Entonces la simbología que está en marcha ahora mismo del Sol Invictus y de la Navidad viene del hemisferio norte y con todo el tema de la colonización va hacia el hemisferio sur. Pero se puede aplicar igual, se puede entender, se puede utilizar esa simbología. De hecho, la astrología, sea por sincronicidad, sea por lo que sea, funciona perfectamente en ambos hemisferios. El Sol Invictus era ese solsticio de invierno. El Sol llega a su punto más bajo, es la noche más larga, con más horas de oscuridad, y a partir del 21 de diciembre hasta el 25 de diciembre, que es Navidad, que es la natividad, es el nacimiento de la luz, hay unos días ahí que más o menos se mantiene esa oscuridad, y hay un renacimiento de la luz, es decir, se empiezan a alargar los días. Entonces el Sol no ha sido vencido, el Sol es invicto en su lucha y en su equilibrio también, ¿no? No ha sido vencido por la oscuridad y empieza a renacer, empieza a crecer la luz otra vez. En el hemisferio sur ahora estaríamos en el solsticio de verano, es la victoria absoluta de la luz, los días, máximas horas de luz, y empezamos a caminar hacia la oscuridad. Se empiezan a acortar los días, se empiezan a alargar las noches. El Sol Invictus era una festividad romana que se empezó a introducir allá sobre el 274 después de Cristo por el emperador Aureliano, que tiene un origen muy anterior. Sobre todo se relaciona con la deidad Heliogábalo, que era una deidad solar de Siria. Después pasa a ser Helios. A veces la figura de Helios, porque claro, esto va cambiando según las épocas, a veces se fusiona con la figura de Apolo, pero otras veces no, se vuelve a distanciar, pero el dios Sol sería Helios. Y entonces llegamos a este 274 después de Cristo con Aureliano, un emperador romano que impone la festividad de Sol Invictus el 21 de diciembre. ¿Por qué la impone? Por razones políticas. O sea, el imperio, por razones sí, políticas y de poder. El imperio romano en esos momentos es muy amplio, es muy grande, contiene muchas religiones, muchas deidades muy diferentes. Entonces él decide que Helios, el dios solar, va a ser el único dios, y los demás derivan de ese dios. Entonces, de alguna manera, impone una serie de festividades como el Sol Invictus, y impone un solo dios, que sería el origen del monoteísmo, como manera de
o sea, bien que los diferentes pueblos que componían el Imperio Romano tenían diferentes creencias, tenían sus propios dioses, era una manera de juntar, de alguna manera, bajo un mismo paraguas, que eso es lo que hace el monoteísmo, ¿no? De alguna manera centraliza el poder, o sea, centraliza en un solo Dios. No es hasta un poco después, el año 321 después de Cristo, con el emperador Constantino, que hay unos cuantos pasos más. O sea, el dies solis, que es el domingo, se impone como festividad oficial romana, que después se transforma en el dies dominicus, cuando ya se impone el cristianismo del todo. Entonces, es Constantino, por esos años, 320 después de Cristo, que introduce la Navidad, la Natividad, y deciden que sea el 25 de diciembre, que son 4 días después del Sol Invictus, del 21 de diciembre. Entonces, ¿qué sucede en estos días? Del 21 de diciembre al 25 de diciembre son unos días muy interesantes. Es antes de ese renacimiento, hay como un punto de pausa, un punto de introspección también, en ese punto oscuro, o sea, en esas noches tan largas y frías, hay un punto de introspección que es muy interesante porque son días muy adecuados para hacer balance, por un lado, para ver el año que acabamos de pasar, hacer balance de este año, al mismo tiempo ver qué cosas se han quedado colgadas, qué cosas tenemos pendientes. Entonces, es un buen año para hacer balance, para planificar la resolución de lo que ha quedado pendiente y para proyectar el año siguiente. Eso de los buenos propósitos de fin de año y tal, que está muy bien, porque de alguna manera es un ritual moderno, y esos rituales también tienen su sentido, pero esto realmente cuando tiene mucho sentido es durante estos días, ¿no? El hacer balance y proyectar el año siguiente. Entonces yo veo en este balance que yo lo estoy haciendo, y de alguna manera se hace de una forma casi automática, ¿no? O sea, muchas veces empiezan las vacaciones, se acercan las fiestas familiares, y empezamos a hacer cierto balance. En ese balance que yo de alguna manera quiero dejar un mensaje, porque nos viene un año muy intenso el año que viene, muy interesante, pero veo importante dejar un mensaje positivo. ¿En qué sentido? Un mensaje positivo tanto al hacer balance como al hacer la proyección del año siguiente, de manera realista, pero positivo. ¿Por qué creo que es importante? Porque este camino que hace el Sol, que el Sol sería la conciencia. De hecho, es muy interesante porque Helios, el dios solar, también se le llama Panoptes, y Panoptes quiere decir el que lo ve todo. Entonces, en ese sentido, Helios está relacionado con la conciencia, con el ir viendo. O sea, es un camino de ir viendo cada vez más. Y este camino solar también está relacionado con el camino del héroe. Y esto conviene no perderlo de vista cuando miramos hacia el año que hemos pasado,
porque podemos haber cumplido más o menos objetivos, podemos estar más o menos contentos, pero estamos aquí. Estamos aquí y conviene recordar que esto ya es una heroicidad. O sea, el ir caminando por la vida, ir superando obstáculos, ir entendiendo cosas, ir en este camino de crecimiento y de autoconocimiento, es una heroicidad. Entonces, eso hay que valorarlo también. Cuando nos acercamos a la Navidad, muchas veces sale el tema del agradecimiento. Y sí, hay que agradecer la vida que nos traspasa, hay que agradecer la vida que tenemos, lo que tenemos, lo bueno que tenemos, pero no hay que dejar de agradecer la propia fuerza solar que hemos puesto en marcha, que nos ha permitido hacer este camino. Hay que agradecer al mundo, pero también hay que agradecérselo, o sea, yo creo que es bueno agradecérselo a uno mismo también. Por eso he puesto lo de la sonrisa interior. Cuando hagamos ese balance del año que hemos pasado, siempre hay cosas difíciles, siempre hay momentos dolorosos, hay pérdidas, hay renuncias, hay transformaciones que no siempre son fáciles, pero al mismo tiempo podemos hacer ese balance con esa sonrisa interior. Sonriámosle a ese balance, ¿no? Porque lo hemos recorrido, porque también hemos conseguido cosas. Muchas veces tenemos tendencia a quedarnos con aquello que no hemos conseguido, porque nos hemos planteado objetivos, porque igual teníamos expectativas demasiado grandes, y es momento para, desde esa sonrisa interior, de darnos cuenta de cuánto camino hemos recorrido, de cuántas cosas hemos hecho, de cuántos esfuerzos hemos hecho también, ¿no? Darnos cuenta de la heroicidad que hay en hacer este camino. Y entonces, cuando proyectemos el año que viene, seamos igual de benévolos también, ¿no? O sea, agradezcamos aquello que esté por venir, sea lo que sea. No todo será fácil, ni mucho menos, pero podemos agradecer porque nos va a traer conocimiento, porque nos va a traer pruebas saturninas a veces, dificultades a veces, que van a poner en marcha otra vez esa fuerza heroica de ir superando, de ir avanzando. Y proyectemos también esos buenos propósitos del año nuevo, ¿no? Pues proyectemos también desde esa sonrisa interna, desde esa compasión con nosotros mismos y con la vida, desde ese agradecimiento, desde esa oportunidad que es el seguir avanzando, el seguir haciendo camino, ¿no? Esa sonrisa interna que se puede hacer con una pequeña meditación, la podemos hacer, incluso podemos proyectar esa sonrisa a nivel celular, a los órganos, en un ejercicio de tratarnos bien a nosotros mismos, porque esto es muy sanador. No es una cuestión de creernos algo que no, es una cuestión de hablarnos bien, de tratarnos bien. Es importante estos días, esa sonrisa interna, es importante hablarnos bien a nosotros y tratarnos bien entre nosotros también. Esa mirada compasiva, esa mirada empática, que es cada vez más valiosa y que es cada vez más una medicina para
recargarle las pilas a nuestro héroe interior que en este Sol Invictus siempre llega un poco cansado, ¿no? Entonces durante estos días hagamos ese balance y hagamos esas proyecciones desde ese punto de agradecimiento y desde ese punto de la sonrisa interna. Porque esto nos va a dar mucha fuerza, para el renacimiento de la luz, para reiniciar el camino de ampliación de la conciencia, el camino de ir viendo cada vez más, siendo cada vez más conscientes de nuestro propio camino de vida, ¿no? En otro ciclo solar más. Bueno, es un poco el mensaje que quería dejar hoy, que renace la luz y que nos conectemos con ese renacimiento, con esa natividad, con esa luz interior, para poder a lo largo del próximo ciclo solar ir expandiendo y ir caminando con la fuerza del héroe en la medida de lo posible. Los héroes también tienen derrotas. El héroe no siempre gana. El héroe lo que hace es se levanta y sigue. No se rinde. Y no se rinde porque quiere ser, en el intento, quiere ser capaz de vida. Quiere seguir viviendo y seguir caminando y seguir creciendo. Y para eso, pues no hay que rendirse, y una buena manera de no rendirse es agradecer la vida. Que tengáis una muy buena Navidad, una muy buena natividad, un buen renacimiento de la luz, y yo creo que ya nos vamos a ver el año que viene. Quería publicar los cursos que los webinars de autoconocimiento a través de la carta natal. Quería publicarlos ahora, pero necesito unos días de descanso, y creo que después de las Navidades, entre Navidad, fin de año y sobre todo la primera quincena de enero, voy a hacer pública toda la información por si alguien se quiere inscribir en esos webinars, que no es un curso para formar astrólogos. Yo no me considero un maestro en ese sentido, ni mucho menos. Soy un astrólogo apasionado de la astrología, soy psicólogo, no soy un maestro de la astrología. Mi intención no es hacer una escuela de astrología para formar astrólogos, pero sí hacer grupos pequeños para ver las cartas natales, para hacer ese camino, precisamente, para saber cómo funciona una carta natal. Y ahí se junta gente que tiene muchos conocimientos de astrología, gente que está empezando. El tema es que a lo largo de 6 meses vamos desarrollando ese lenguaje de la astrología, ese sistema para pensarnos, de alguna manera, que es la astrología, lo vamos desarrollando a lo largo de 6 meses. Después hay una segunda parte de 6 meses más, para quien quiera seguir. Está muy enfocado en la práctica y muy enfocado en el mecanismo dinámico del funcionamiento que es de la carta natal, a través de la práctica, en grupos pequeños, en grupos íntimos, donde iremos viendo cartas. Bueno, esto lo dejaré para después de las Navidades. Ahora necesito hacer ese balance, introducir novedades para el año que viene, proyectar mi próximo año y recargar las pilas durante unos días. Que tengáis una muy buena Navidad, que tengáis un muy buen solsticio, y hasta el año que viene. Venga, hasta luego.